Bueno, buenos días, bienvenidos otra vez a otro episodio de Achievers Lab. Pero hoy tenemos no solamente un invitado especial, porque tenemos siempre un invitado especial, pero alguien que yo diría ha marcado la manera como pensamos en innovación en los últimos 6, 7, 10, 12 años. Y es alguien que te invita a cuestionarte, a ir más allá, pero todo con una base teórica muy fuerte. O sea, es alguien que yo admiro mucho en este proceso. Convencerlo que estuviera aquí con nosotros no fue fácil. Intentamos el semestre pasado y el hombre se escurrió, se escurrió. Mafe, ¿cómo te has sentido en esta conversación que hemos tenido con Andrés, el invitado de hoy? Muy bien, realmente como que ahorita tuvimos una discusión previa y hemos aprendido bastante del invitado. Y ese aprender es clave, que no te lo pierdas. Vas a tener de aquí a poquito una sesión de Achievers Lab y él va a poner un desafío. Y ese desafío que te va a poner, te invito a que no te lo pierdas. Andrés, es un gusto tenerte acá. Ya nos conocemos hace cuánto tiempo, Andrés. Como 10 años, por lo menos 15. Por lo menos 15. Nos conocimos saliendo de primaria. Yo me acuerdo que éramos chiquitos en esa época. Bueno, tú siempre has sido mayor que yo. Entonces, no lo puedo negar. Pero bienvenido a Achievers, gracias por aceptar y de verdad por esa discusión tan fenomenal antes de la sesión de hoy. Y Achievers, como todos saben, es el lugar donde soñadores que sueñan en grande los invitamos a soñar más en grande y que esos sueños se hagan realidad. Pero para que eso pase tenemos que invitar a Achievers, a gente que tenga la capacidad de desafiarte. Y hoy por eso tenemos a Andrés. Andrés, cuéntame, esos Achievers generalmente tienen un sueño y un superpoder. ¿Cuáles serían tus sueños y tus superpoderes? Pero antes de que me lo cuentas, cuéntale un poquito a los Achievers que te están viendo, ¿quién es Andrés? Bueno, yo soy simplemente una persona que tiene en su mente que quiere que todo sea conveniente. Y para que sea conveniente necesito que sea digital. Me desespera ir a oficinas, me desespera hacer filas, me desespera que no sucedan las cosas que yo espero que me sucedan. Y entonces pues me he dedicado los últimos 20 años de mi carrera a digitalizar todo lo que puedo. Todo lo quiero convertir en digital. Un punto bien importante aquí es, digital e innovación van de la mano. ¿Por qué? Porque hoy la innovación en su gran mayoría pues termina siendo digital. Entonces pues tuve que aprender a innovar para poder digitalizar. Y ese es un poco como decías tú, que hacia dónde voy, pues voy hacia la digitalización. Y mi poder es poder darme cuenta rápidamente de qué puedo digitalizar y qué no, y cuando alguien me está hablando carreta. Y cuando me están hablando carreta, puedo recoger esa carreta, darle la vuelta y tratar de armar una solución que le sirva a las personas. Ese superpoder lo hicimos hoy, te cuenta. Pero montando esta sesión, Andrés nos desafió varias veces, me desafió varias veces y me mostró varias cosas a mí que quisiera que ustedes se llevaran. Una de las cosas es el poder de la rigurosidad. Y yo creo que es algo que Andrés tiene muy metido en sí y que es fundamental en innovación, porque la innovación es un método, es más allá de ser creativo, de inventar alguna vaina, sino la rigurosidad. Y él ha pasado por empresas gigantes haciendo eso, Avianca, no sé si nos quieres contar, Roche, una historia que tengas de innovación, pero en Avianca, y cómo esa rigurosidad te ayudó en ese proceso. Una historia muy linda de Avianca. El presidente de Avianca llega un día a su comité con sus vicepresidentes y les dice, mi cuñada me contó que la vajilla de clase ejecutiva es horrible, entonces vamos a cambiar la vajilla de Avianca. ¿Cuánto crees tú que vale la vajilla de Avianca de clase ejecutiva? No, ¿cuánto vale? Cambiar la vajilla. Bueno, vale 20. Cambiar la vajilla de Avianca vale $20 millones. Así que en el proceso natural de Avianca buscaron unas empresas que hacen vajillas, pusieron las vajillas encima de una mesa, llevaron a los vicepresidentes de Avianca y cada quien eligió la vajilla que le parecía la más apropiada para viajar. ¿Qué pasó? Que uno de los vicepresidentes
se fue a mi oficina y me dijo, oiga Andrés, la realidad es que pues a mí me pusieron a elegir vajillas, pero yo de vajillas no sé nada. Nunca en mi vida he sabido de vajillas, mi esposa en mi casa es la que se encarga de las vajillas, yo no sé nada. Y yo creo, me dijo esa persona, yo creo que uno debería preguntarle a las personas cuál es la vajilla que más le gusta. Entonces le dije, listo, vamos a hacer un experimento o una serie de experimentos para investigar cuál es la vajilla que más le gusta a la gente. Y así lo hicimos en las salas VIP, muestra la vajilla de clase ejecutiva, entonces las personas normalmente pasan por la sala VIP, pusimos las vajillas y ¿usted qué cree que pasó? Ayúdenme. Pues, ¿la misma que ya estaba? No, las personas eligieron todo lo contrario a lo que habían elegido los vicepresidentes de Avianca. Todo lo contrario. La vajilla que eligieron los vicepresidentes de Avianca era una vajilla minimalista, escandinava, de diseño moderno, de monocolor, ¿no? Blanca, no tenía nada de colores, tenía blanca, cuadrada, formas muy particulares. ¿Qué quería la gente? La gente quería ver color, quería ver formas diferentes, querían ver ciertos conceptos mucho más fuertes. Entonces nos fuimos a investigar. A partir de ese insight, de entender eso, fuimos a investigar qué era lo que quería la gente de Avianca. Resulta ser que Avianca, dependiendo de dónde eres, si eres latino, pues es el último punto de contacto que tienes con tu tierra. Si eres de afuera de Latinoamérica, es el primer punto de contacto que tienes con Latinoamérica. Entonces, lo que tú estás esperando al subirte en una aerolínea como Avianca es recibir un poquito de latinoamericanidad. ¿Y qué significa Latinoamérica para todos? Significa colores, significa sabores, significa música, significa baile, significa una serie de comportamientos y de cosas que tú encuentras en eso, que lo estás esperando no solamente en Avianca, sino en la vajilla. Y entonces, si tú te devuelves, y pues tal vez ustedes lo recuerden, tú ciertamente lo recuerdas porque eres mucho mayor que yo, cuando tú te subías a un avión de Avianca, te subías y había música tropical en una época. Y las señoritas, las auxiliares de vuelo, te saludaban con mucha amabilidad y te servían una comida que tenía que ver con cosas colombianas. Y Avianca, equivocadamente, porque siguieron los preceptos que creían los vicepresidentes que se debían seguir, empezaron a cambiar, quitaron la música, quitaron la amabilidad, quitaron la comida, quitaron una cantidad de factores, y hoy como nos sentimos todos con Avianca, nos sentimos tristes con Avianca. Entonces, en ese momento creamos una campaña que se llamaba Avianca hace todo, hacemos todo para enamorar. Y empezamos a tratar de recuperar, esto sucedió antes de la pandemia, empezamos a tratar de recuperar todos esos factores de latinoamericanidad. Ahora, si hubiésemos seguido el proceso que se sigue normalmente de preguntarle a los vicepresidentes y que los vicepresidentes solucionen el problema, pues no hubiéramos podido resolver el problema. Había que seguir con rigurosidad un proceso de formular unas creencias, probarlas o negarlas y eventualmente entender que lo que era importante era el contacto con Latinoamérica, no la vajilla. Entonces, al final, ¿qué pasó en Avianca? Nunca se cambió la vajilla, la que estaba equivocada era la cuñada del presidente de Avianca. Nunca se cambió la vajilla y nos ahorramos $20 millones. Y no solamente no se cambió la vajilla, te ahorraste $20 millones, pero nos estás trayendo un caso que nos muestra esas fases y lo importante es seguir esas fases. Me encantó como decías, hay un problema, en este caso era el problema de la vajilla, digámoslo así. Ese es un problema real, es un problema del consumidor, vamos a mirar si es, y te fuiste. Y allá probaste, le preguntaste y ahí sacaste un insight. Y sobre ese insight construiste algo que fue más allá de la vajilla, porque el problema real quizás no era la vajilla. Entonces, chicos, ese es el valor de la rigurosidad. Entonces, bueno, cuéntame, me contaste. No, espérate que hay una pregunta, yo prometí que Andrés tenía que decir.
Sí, no, de hecho, con respecto a eso que estás mencionando, creo que probablemente a varios de los que nos estén viendo en este momento les surge esta pregunta. Es que, por lo menos en mi caso, yo soy biomédico. Entonces, yo en algún momento estuve trabajando con materiales y probando en el laboratorio y demás. Y algo que pasa haciendo innovación en medicina es que casualmente muchas veces no hay un plan concreto. ¿Sí? Entonces, nosotros probamos con un plástico, probamos con gelatina, probamos con tal cosa. Y fue el chiripazo el que casualmente hizo que no funcionaran las cosas. Entonces, la pregunta va más orientada a, bueno, entonces efectivamente el método de la rigurosidad es importante, pero ¿qué nos dice la teoría con respecto a los chiripazos? Sí, el que casualmente una persona le atinó a la solución y demás. Efectivamente, el 6% de nuestra discusión previa, que casualmente espero que lo podamos aterrizar en la clase pues, en el miércoles, pero ¿qué nos dice la teoría con respecto a ese 6%, ese chiripazo? Entonces, esto es lo que sucede. Todas las personas, por nuestra naturaleza, por la forma de pensar que tenemos, estamos sesgando nuestras decisiones. De alguna manera, las decisiones que tomamos se ven afectadas por situaciones que suceden en nuestro entorno. Unos personajes muy inteligentes de la Universidad de Minnesota decidieron probar numéricamente cómo funcionaba eso. Y a la conclusión que llegaron es que si uno hace el proceso rigurosamente versus si no lo hace rigurosamente, sino simplemente deja que suceda, estamos hablando de una diferencia de 8 veces. Para ponerlo en términos y tratar de explicarlo en términos simples, vamos al torneo de fútbol, a un torneo de fútbol. Estamos hablando de un equipo que gana 8 veces más partidos que otro equipo de fútbol. ¿En qué torneo han visto ustedes que eso suceda? En ninguno. No hay ningún torneo de fútbol en donde el líder, el mejor Real Madrid, el mejor Barcelona, haya ganado 8 veces más partidos que el segundo de la tabla. Eso no sucede, pero sí sucede en innovación. Entonces, si hago el recorrido, gano 8 veces más partidos que si no hago el recorrido. Si me baso en la simple casualidad de yo creo que esto es lo que tengo que hacer, yo creo que esto es lo que tiene que suceder. Entonces la diferencia es fundamental, es completamente diferente, es gastarse muchísimo menos tiempo, gastarse muchísimo menos dinero para encontrar esas soluciones, en principio digitales casi todas, a los problemas que tienen las personas. Okay. Entonces, si seguimos métodos, si entendemos cómo se hace la innovación, si realmente somos rigurosos en eso, lo que estamos diciendo es que vamos a ser 8 veces más exitosos que el segundo en la tabla. Bueno, muy bien, eso está perfecto. Entonces le voy a poner un reto a usted y a todos los de la clase. Hace 50 años, un poco más de 50 años, unos científicos tuvieron un insight muy interesante respecto de las gallinas. Si las gallinas ven rojo, ven con luz roja, primero se alimentan mejor y segundo no atacan a otras gallinas y esas gallinas terminan siendo mucho más productivas que las gallinas, digamos, que no están viendo luz roja, que no ven luz roja. Así que unos señores muy inteligentes decidieron crear unos lentes de contacto para gallinas. Te voy a poner el caso, te lo voy a presentar, es un caso de Harvard, lo utilizan los mejores estudiantes del mundo para aprender acerca de la rigurosidad que tenemos que tener. ¿Qué quiero que suceda con ustedes? Quiero que se lean el caso, quiero que miren qué es lo que tiene que hacer esa persona que están mencionando en el caso. Esa persona tiene que sentarse, leer el caso muy juiciosamente, tiene que plantear una serie de insights que va a ir encontrando en el texto, que lo deben llevar a través de este mismo método del que estamos hablando para resolver un problema. ¿Debería uno tener un negocio de ponerle lentes de contacto a las gallinas? Vamos a ver qué sale en el caso.
espero que lo preparen muy bien. Vamos a hacer preguntas difíciles. Entonces, pues nada, es un reto, es un reto. Listo, vamos a asumir el reto. Pero si se dan cuenta, yo creo que Andrés tiene una característica muy chévere, es que él hace preguntas difíciles y él es riguroso en cómo ayuda a buscar esas respuestas. Cuéntame, de aquí para adelante, Andrés, ¿qué preguntas te quieres hacer? ¿Qué preguntas te estás haciendo que ayuden a una generación de jóvenes que están queriendo hacer de Colombia un lugar mejor? A mí me tocó crecer en un mundo completamente diferente. En un mundo, en mi época de la universidad fue una época de violencia, en donde aquí al frente nomás, a 2 cuadras de donde estamos en este momento, pusieron una bomba, lo recortarás, pusieron una bomba, entonces tú vivías asustado de salir a las calles, no querías, digamos, salir demasiado, estábamos todos muy recluidos, estábamos todos muy encerrados. Ese mundo cambió. Ese mundo es un mundo completamente diferente hoy. Y tenemos una oportunidad para cambiar la ciudad. Les hacía el ejemplo aquí en la discusión que teníamos hoy acerca del trancón de la autopista. ¿Cómo podemos arreglar el trancón de la autopista? ¿Se puede arreglar por medios digitales? Estoy seguro que sí. ¿Cómo podemos arreglar el problema del trancón de la autopista? ¿Cómo podemos disminuir los atracos en las calles? ¿Cómo podemos aumentar la capacidad de atender personas en las clínicas? Esas son las preguntas que hay que hacerse hoy en una ciudad como Bogotá. Y se puede, con rigurosidad. Siguiendo un método bien juicioso, creo que somos capaces de llegar a unas respuestas que nos van a cambiar la vida a todos los que estamos en la ciudad. Entonces, pues yo hablo ahorita de ciudad porque trabajo con la alcaldía, pero pues esto aplica para todo. Entonces, ¿cómo podemos cambiar las vidas de las personas? De pronto volvernos ricos en el camino. A mí no me tocó. Bueno, Andrés, te quería realmente agradecer. Andrés, Mafe, gracias por estar acá. Todos aquellos que están viendo Achievers Lab, independiente de la clase de este semestre o de si es de los Andes, si es de la Nacional, si es en Alpina, si es en Telefónica, creo que el llamado que nos hace Andrés es un llamado muy serio. Es como con innovación, con rigurosidad, podemos crear un mundo mejor para todos nosotros. Entonces, los invito a que aceptemos este reto y nos vemos en miércoles de la clase. Gracias. Gracias, Andrés. A ti.